o sea, por ejemplo, la alimentación no empieza nada más por el primer alimento sólido que coma un niño, ¿no? Se tiene obviamente mucha información de los embarazos, de la programación metabólica, se tiene mucha más información también de la conducta alimentaria en realidad de los niños. Y bueno, si quieres ahorita poco a poco vamos ahondando en eso, pero sí definitivamente está como más sobre la mesa esta mirada de que la infancia también es como muy fascinante porque podemos verlo como un estado como mucho más puro, en donde todavía no hay tantas como reglas sociales, ni dietas, ni culpa, que vemos, por ejemplo, mucho en los adultos. Bienvenidas y bienvenidos al Laboratorio de Psicología, un podcast de conversación sobre el laberinto de la experiencia humana, la mente, el comportamiento y sus contextos. Soy Juan Martín Flores y cada episodio dialogo con especialistas de distintas disciplinas para mirar estos temas más allá de las explicaciones fáciles. No buscamos respuestas definitivas, buscamos pensar con más cuidado y hacer mejores preguntas. Con esto en mente, continuemos. El día de hoy estamos con la doctora Claudia Unot. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Juan. ¿Y tú cómo estás? Muy, muy bien. La verdad es que es un verdadero honor que hayas decidido participar en este proyecto. Cuando recibí la noticia de, sí, sí, claro que sí participo, no tengo nada más que agradecimiento por haber aceptado participar. No, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Me encanta poder como platicar de estos temas que son interesantes, pues, y sobre todo desde la mirada de una persona que es como psicólogo. Yo soy como psicóloga como de corazón, pero no de formación Ujú. básica, pues. Bueno, pues empecemos. Primero, platícanos quién es Claudia. Bueno, pues soy nutrióloga y soy investigadora. em, y entonces es como esta mezcla, pues, que como formado, pues, alrededor de los alimentos, en donde en realidad lo que me ha interesado mucho desde hace años es no es tanto los alimentos, ni cuánto comes, sino más bien como la relación que las personas tienen alrededor de cómo construyen su relación con la comida, pues. Entonces, me he dado cuenta, pues, a lo largo de los años de mi trabajo, que dar recomendaciones de nutrición, pues, se queda muy corto y que en realidad o sea, lo que más me interesa es como cómo en realidad las personas comen y qué está pasando antes de que alguien elija qué comer. Eso sería como, esa soy yo, ¿no? En este mundo. Soy otras cosas, pero eso es lo que soy en este mundo. Y háblanos también un poquito de tu experiencia y trayectoria en investigación. El día de hoy vamos a hablar sobre esta relación entre la comida, entre qué pasa con la nutrición materno-infantil. Entonces, en cuanto a en general, ¿cuál ha sido tu trayectoria académica y por qué eh, este es uno de los temas que también estudias? En- Entré a la Universidad de Guadalajara hace como 29 años y entré porque me invitaron a abrir la carrera de nutrición en la Universidad de Guadalajara. Y para aquellos que desconocen o que la Universidad de Guadalajara es como el equivalente de la UNAM, pues, en Jalisco. Entonces, es una universidad pública muy grande y no había carrera de nutrición en la universidad pública en este estado, pues hace 29 años, o sea que fue como una cosa muy importante. A la par, eso pues me llevó si tú quieres, como muy a fuerzas, a fuerzas y no, porque uno cae como
pues los temas o sea, en las cosas que finalmente te van a gustar, ¿no? Fue en el rollo académico y en ese momento, entonces lo que pasó fue que empecé a hacer una maestría en nutrición materno-infantil, pues una maestría en nutrición humana, orientación materno-infantil. Entonces me empezó a interesar como mucho más mirar atrás, no solo como qué comían los adultos, sino los niños, ¿no? Qué aprenden o cómo aprenden a comer. Y sobre todo los adolescentes, empecé mucho por el tema de los adolescentes, pues. Em, Estaba como rodeada de puros pediatras que en ese momento estaban como muy enfocados en los temas del lactante, ¿no? O sea, primer año de vida y pues me costó entrar al tema y lo que quería era como empezar a trabajar como en temas de adolescentes. Al entrar al tema de adolescentes, obviamente, pues me tocó como cubrir, si tú quieres, todas las etapas de la vida y le he agarrado como cada vez más como el sabor, pues. Entonces, también desde hace casi más de 25 años doy una clase que se llama Nutrición en el ciclo de la vida. Entonces, tengo como toda esta parte de desarrollar, si tú quieres, la parte o sea, enseñar, ¿no? La parte desde el preembarazo, el embarazo, la lactancia, la mujer que lacta, la lactancia, el lactante y así sucesivamente el resto de las etapas de la vida. Entonces, está como muy ligado, ¿sabes? Con algo que vengo haciendo como muchos, muchos años. Entonces, toda la parte de la alimentación esta construcción pues de cómo comen las personas en las diferentes etapas, me la voy preguntando en todas las etapas, sale de la vida. Así es que, y bueno, pues después de eso hice un doctorado. El doctorado lo hice fuera en Inglaterra con un grupo importante de investigadores en psicología. Así es que en un departamento de psicología de la salud en Inglaterra, en University College London, y entonces digamos que desde que empecé la maestría y hice mi trabajo con adolescentes con temas de conducta alimentaria, y luego ya también con el doctorado muchos años después, nunca me he desviado pues ni de las etapas de la vida ni de la conducta alimentaria, o sea, y el comportamiento alimentario. Siempre he estado en ese tema desde hace casi 30 años, ¿no? Entonces, no, es como lo que hago en docencia, es lo que hago pues también en investigación. Y durante estos ya 29 años que comenzó, por ejemplo, en la carrera de nutrición y luego a involucrarse en este mundo sobre las etapas de la vida, ¿qué podría decir que es lo que más ha cambiado en cuanto al ejercicio y a la forma de ver este proceso de la vida? La alimentación antes del embarazo, durante el embarazo, la lactancia, ¿se le da mayor valor? ¿Siguen los mismos mitos? ¿Cómo, cómo has visto eso? Yo creo que siguen muchos mitos, siguen muchas cuestiones, pero obviamente hay mucho más información y más interés también, ¿no? Entonces, yo como te digo, nunca he sido una nutrióloga de andar midiendo y pesando y a mí esa parte de la nutrición me parece medio irritante, así tal cual, ¿no? Em, sí es muy interesante y brinda mucha información y todo, pero obviamente hay mucha gente que le gusta hacer eso, qué bueno. Entonces, pero a mí no. Entonces, siento que lo que hemos ganado, pues, en estos años, en estos últimos 30 años, si quieres, por decirlo, redondear un número, em, sí tenemos como más información o sea, por ejemplo, la alimentación no empieza nada más por el primer alimento sólido que coma un niño, ¿no? Se tiene obviamente mucha información de los embarazos, de la programación metabólica,
Se tiene mucha más información también de la conducta alimentaria en realidad de los niños. Y bueno, si quieres ahorita poco a poco vamos ahondando en eso, pero sí definitivamente está como más sobre la mesa esta mirada de que la infancia también es como muy fascinante porque podemos verlo como un estado como mucho más puro, en donde todavía no hay tantas como reglas sociales, ni dietas, ni culpa, que vemos, por ejemplo, mucho en los adultos. Hay mucha biología y mucho entorno y mucho aprendizaje en tiempo real. Entonces, quizás como psicólogo esto te parezca a ti como un lenguaje normal, pero en el lenguaje de la nutrición, no, o sea, al menos que te dediques a los partes como más psicológicas de la alimentación, esto quizás ha sido lo que se ha abierto más, porque cuando te vas a lo muy básico de nutrición, te digo, es más como cuánto miden, cuánto pesan, ¿verdad? ¿Qué comen exactamente, qué diferentes tipos de alimentos, etcétera? Aquí estamos hablando de cómo observar el origen de un lenguaje pues diferente en estos temas pues, Va. de conducta alimentaria. Y hablar de conducta alimentaria también, o sea, no es hablar de patología, Mm. que eso si quieres ya le entramos también al rato. Antes de comenzar o ya yendo a comenzar de lleno hacia el tema, me gustaría primero poner como a la audiencia las palabras que vamos o los conceptos que vamos a ir llevando a través de la conversación, ¿no? Y el primero o los tres primeros que a mí me llaman más la atención es o qué es lo que entendemos por apetito, hambre o qué otro concepto también podría ser importante dentro de lo que vamos a hablar. Usamos el hambre o el apetito de manera como intercambiable, como si fueran sinónimos. Entonces, me gustaría saber si desde el lado de la investigación también sucede así o si sí tiene una diferencia. Otra vez, o sea, el apetito en general, si lo ves como desde una parte como nada más muy biológica, entonces está como muy relacionado a mediciones, ¿sabes? De hormonas y una serie de factores que de alguna forma nos hablan o nos llevan o sea, a medir qué tanta hambre tenemos, pero medido a partir de temas, o sea, de cuestiones como muy bioquímicas, hormonales, funcionales, metabólicas, etcétera. Entonces vas a tener como medición, por ejemplo, el apetito relacionado con niveles de grelina y niveles este, de diferentes hormonas, ¿no? Por decir una cosa. Aquí yo muy en particular estoy mucho más interesada en lo que sería el apetito en términos de como cuál es esta relación que tenemos con la comida, o sea, cómo como, por qué como y de qué forma como, que muchas veces se asocia con la manutención del peso corporal. O sea, esa es como la literatura, por ejemplo, de gente, de psicólogos como Blondel, o sea, y como, ¿cómo se llama? Ay, Harold y todos grupos importantes de investigadores, por ejemplo, en Leeds, en Inglaterra. Entonces, el apetito aquí va a estar como más relacionado con por qué como de ciertas formas, más que, o sea, si tengo o no elevado el nivel de insulina y de grelina y de leptina y de péptido YY, que sí son importantes también medir, pero que en este sentido estamos hablando más bien de apetito ligado a esto, o sea, cómo, por qué y por qué cómo, para regular la cantidad de energía que consumo y esto de qué manera puede o no impactar el peso corporal. ¿Por qué está tan relacionado con el peso corporal? Porque precisamente uno de los problemas más grandes pues, de salud pública ha sido el tema de la obesidad y del peso corporal.
A mí me parece que es un poco más grande que eso. O sea, si me entiendes, quizás en algún momento sí me quedó la camiseta de que nada más fuera relacionado al peso corporal, pero me parece que va, si tú quieres, un poco más allá. Pero esa no sé si te funciona como definición o no. Esa es un poco, quizás un poco vaga, pero ahorita la vamos aterrizando un poco más. Y Ok. entonces hambre va a ser este momento antes de ingerir un alimento, pues, que es como que determina como si tú quieres un nivel de necesito comer porque mi cuerpo me está señalando, pues, y hay factores tanto biológicos como, o sea, a tres niveles, si tú quieres, o sea, un factor como muy psicológico, un factor como muy biológico a nivel, obviamente, de la secreción de diferentes hormonas a nivel gastrointestinal y otro a nivel, ¿cómo se llama?, del sistema nervioso central, que regulan esta necesidad que tengo yo de poder ingerir algún alimento para poder, este, saciar las necesidades que tengo de cubrir la energía que necesito. Entonces es como una pre-saciedad, pues, si tú quieres, y luego entras en una etapa de ingestión de alimentos y luego llega un momento en donde tú dices, ah, ya me sacié, que es otra de las definiciones también, que es, o sea, está muy relacionada como ya postprandialmente a no requiero más energía en mi cuerpo y entonces estoy ya llena, ¿no? O satisfecha, pues, saciada. Y entonces, en esta forma de verlo, el apetito iría desde las cosas, el por qué ciertas cosas se me antojan, el por qué Ujú. tengo, como lo que como y el por qué me detengo o no me en- detengo en cuanto a o la no me comida. detengo a comer. Así Ujú. es. Y que puedas ver que hay esta relación, ¿sabes? Entre como lo muy psicológico, pues, que es esto de qué me hace comer, por qué, ¿sale? Y luego también qué me hace pararme de comer, con lo muy físico o fisiológico, pues, que es esta parte también de ya estoy lleno, o sea, o tengo la secreción de diferentes hormonas que, que están conectadas con el sistema nervioso central, pues que también de alguna forma va a hacer que terminar de comer o no. Es un complejo así como dicen, ¿no? O sea, es un complejo biopsicosocial, tal cual, ¿no? Que nos hace, o sea, en este sentido, el apetito, pues, está relacionado a este complejo biopsicosocial que realmente lo hace como mucho más interesante que nada más ver lo psicológico o que nada más ver lo social o que nada más verlo, pues, ¿no? Fisiológicamente. Desde la investigación, ¿qué se puede decir de el embarazo como inicio de este apetito para los bebés? Algunos mitos que he escuchado de que si yo comí mucha azúcar o sea, comí mucha azúcar durante el embarazo, entonces el niño es más propenso o la niña es más propenso a tener esta sensibilidad al azúcar o que le guste más o que la pida más. Desde la investigación, ¿qué sabemos sobre esta influencia que tiene todo lo que se hace durante el embarazo que impacte al apetito? Realmente, bueno, hoy sabemos que el desarrollo del apetito no empieza cuando el niño prueba su primer alimento sólido, ¿sale? Y esto es como muy, muy importante, sí empieza desde mucho antes. El embarazo es como el primer entorno alimentario de un bebé, ¿sale? Aunque el bebé no coma como tal, sí está expuesto pues a señales metabólicas y hormonales y sensoriales de la madre y obviamente está expuesto a, a sabores. Hay trabajos muy padres hechos a sabores de lo que consuma la mamá. Entonces la mamá que tenga como mayor variedad de alimentos, o sea, le está dando un ambiente a su hijo en donde tiene mayor posibilidad de poder darle una mejor chance, ¿sale? De que mayor variedad de alimentos le gusten después de comer. Y en cuanto Entonces a hay otros, variedad, ¿nos referimos a sabores o también a texturas? ahorita ponle sabores, Ok. ¿sale? Las texturas
yo creo que van a ser como después, más bien. Los sabores. Entonces, por ejemplo, hay unos experimentos con gestal súper padres en donde les hacen ecos a las mamás y entonces le das una zanahoria, por ejemplo, y la zanahoria pues es relativamente dulce. Entonces tú vas a tener como, hacen, digo gestal porque los niños hacen una serie de movimientos como con las caras, ¿no? Y entonces tienen como un control en donde dices, bueno, el gesto de la cara del bebé normalmente es así. Cuando le doy zanahoria, como que se le ven que los labios, sabes, como medio sonríe. Pero si la mamá se come un pedazo de kale, como es muy amarga, o sea, si dijeras espinaca, pues, pero se come un pedazo de kale, hazte cuenta la boca del bebé así. O sea, hace un gesto así de guacala, ¿no? Y las fotos, o sea, ves las fotografías de los gestales de los bebés y entonces miden la diferencia pues entre uno y otro. Entonces, si tú te imaginas que uno de los problemas posteriores pues va a ser cómo hago para que mi hijo coma muchas verduras, no solo vas a tener como los problemas muy conductuales de modelaje, ¿sabes? En donde tienes que, o sea, pues obviamente si tú no comes verduras, pues tampoco tu bebé va a comer verduras porque se aprende, obviamente, por modelaje. Pero si tú expones a tu bebé desde en útero a diferentes sabores, entonces le estás dando como esta mayor posibilidad, se cree pues que le estás dando mayor posibilidad a tu bebé de estar expuesto a estos sabores. Es ese, o sea, es como también son muy famosos los estudios de preferencias alimentarias en donde si tú le das, por ejemplo, unas gotitas de glucosa, pues si a un bebé recién nacido o de un mes, o sea, pues claro que te va a poner también, o sea, le va a hacer así como, ¿sabes? Qué rico, ¿verdad? Y si le das pues una gota de limón, pues obviamente, o sea, todo el cuerpo se le va a retorcer, ¿sabes? Y va, o sea, su reacción, hay muchas fotos pues de este tipo de estudios que tienen muchos años, ¿sabes? En donde se sabe pues que tenemos una predisposición, ¿sabes? A, por ejemplo, a consumir alimentos dulces, ¿sale? Entonces, bueno, tú preguntaste hace rato tu mamá, si tu mamá come más dulce, a ti te va a gustar, te vas a querer comer más dulce, o sea, no sé, fíjate, la verdad, no sé si eso sea como directamente. Lo que sí es como a mayor variedad sí va a haber como más chance, pues desde la parte de la programación metabólica durante el embarazo, que tu hijo tenga como mayor facilidad, pues, a querer comer diferentes tipos de alimento que por naturaleza, o sea, lo amargo para nosotros es evolutivamente una forma de protección, si quieres, al medio ambiente. O sea, si nosotros hubiéramos comido en un momento dado, sabes, algún tipo de fruto o algo como muy amargo, tal vez sería venenoso y pues nos moriríamos, ¿no? Entonces nuestra tendencia a buscar como sabores dulces también es como evolutivamente importante, pues, para que nosotros, para una sobrevivencia. Entonces sí tenemos como preferencias también como innatas a alimentos más bien de tipo más dulce, pues que más bien que de tipo amarga, como a los. Entonces, pero eso ya es entrar a las siguientes fases, o sea, ahorita entramos a las siguientes fases, ya cuando empiezas como a darle de comer a tu hijo, ¿no? O sea, realmente aquí lo interesante en el embarazo es que el embarazo finalmente es más que es más una programación que una especie de instrucción, ¿verdad? No determina lo que va a pasar, pero sí deja como una huella, pues. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, ¿qué tipo obviamente, qué tipo de embarazo viva en general esa mamá? No nada más en relación a los alimentos, o sea, sabes, con estrés, sin estrés, o sea,
que tiene acceso a cuidados médicos o no los tiene, ¿sabes? Si está en un entorno en donde tiene ayuda, apoyo, etcétera, para poder como traer este niño al mundo, pues obviamente ese va a ser una situación en donde no tiene enfermedad, ¿sabes? En donde no presenta diabetes mellitus y este tipo de cosas, pues eso va a ser algo mucho más, si tú quieres, eh, pues más adecuado, pero no todo el mundo tiene esas situaciones, ¿no? Y lo mismo con la alimentación, o sea, no todo el mundo tiene la posibilidad o el acceso a tener, a consumir diferentes tipos de alimentos también durante el embarazo o un mayor grupo tipo de alimentos. Ahora, si tú toda tu vida, por ejemplo, pues comer verduras es algo que no acostumbras de todas formas, ¿de dónde piensas, si me entiendes, que tu hijo lo vas a poder como programar a que consuma muchas verduras? Si, si uno fisiológicamente no lo expones y dos también culturalmente pues tampoco lo estás exponiendo. Entonces, si te fijas, son muchas preguntas, son muchas cosas aquí que juegan una parte importante en la alimentación del bebé. Porque no basta con decir, ay, es que come bien, ¿verdad? O sea, pues sí, yo pienso que yo como bien, pero mis albóndigas y las tuyas pueden ser como dos formas muy diferentes de preparar albóndigas, ¿no? Las mías es unas albóndigas que están nadando en un mundo entero de zanahorias y calabacitas y aparte le pongo chayote y aparte si tengo apio le pongo apio y tú vas a decirme, ¿y eso por qué si las albóndigas nada más llevan unos pedacitos voladores de zanahoria y cómo se llama, y calabacita, o sea, ¿sabes? Pero en mi mundo, o sea, tienen muchas verduras las albóndigas, ¿sale? Entonces, esas son cuestiones como más culturales, pues. ¿Y qué sucede al contrario? En cuanto, por ejemplo, la cultura mexicana es muy de, se me antojó esto, es por el niño. O que en el periodo de embarazo sucede, ya empezó la etapa de los antojos. Y eso pues, ya tengo que comer por dos. O otro tipo de frases muy, no estoy seguro si sucede, Culturales. ajá, si sucede en otras partes, pero en México lo he escuchado, sea en el norte o en el sur. O sea, por ejemplo, los antojos son un tema pues, que son cultural, o sea, muy culturales también, ¿no? Que también le da, si tú quieres, un significado biológico, pues directo también a las cosas. O sea, el cuerpo realmente le está pidiendo exactamente lo que necesita. O sea, ¿te está pidiendo realmente tu cuerpo lo que necesita? ¿O es algo que como dices, no? O sea, ay, es que estoy comiendo por dos. O sea, em, me parece que, o sea, la evidencia es difícil, ¿no? De aquí de aterrizar. O sea, la- si tú quieres, los antojos, pues son una mezcla de cambios tanto hormonales, que sí los tienes y que sí como, si me entiendes a mí, se me antojaba comer huevo en un embarazo y en el otro carne o algo así, ¿sabes? Pero también están relacionados, por ejemplo, con contextos más emocionales y también están como relacionados con los permisos culturales que te está dictando pues tu medio ambiente, ¿no? Si tú le haces caso a la abuelita y la abuelita dice que si tú tienes ganas de comer calabacita con piloncillo y eso es lo que te va, bueno, pues tal vez eso es lo que estarías consumiendo, pero si no, la evidencia es poco clara. O sea, no es nada más hablar como de mitos, ¿no? Sino también hablar como de los entornos, pues, que ocurre, pues, en el embarazo. Es difícil porque todo el mundo como opina, ¿no? Así como esto de estás comiendo por dos. A ver, fisiológicamente no se necesita comer por dos. ¿Necesitamos un poco más de calorías? Sí, pero estas nada más en el segundo y en el tercer trimestre.
no en el primero, ¿sale? Entonces, sí el embarazo obviamente tiene un costo, si tú quieres, energético, y ese costo pues se tiene que cubrir, ¿va? Pero no es el doble, o sea, si yo tengo que comer 1,800 calorías de un de repente, o 1,500 calorías, pues de un de repente no me tengo que comer 3,000, ¿sí me entiendes? O sea, si yo tengo que comer 1,500 calorías para mantenerme funcionando en el día, pues nada más le tengo que añadir 350 calorías, ¿sí me entiendes? Después del segundo trimestre y luego ya unas 420 o algo así en el tercer trimestre, pero no le estoy dobleteando la cantidad de energía, ¿va? Digo, cuando lo dices así, me hace mucho sentido, pero no es algo a lo que yo personalmente o en mi familia o en mis amigos o en mi contexto, yo me haya acostumbrado a escuchar de, no, oye, sí come, pero nada más, un poquito más, no, o sea, en mis contextos sí es como, tú date el permiso, tú si tienes Sí. hambre, Sí. come, si es... Sé que si lo digo en este momento, bueno, yo cuando era pequeño lo escuchaba más, ¿no? O sea, en este momento de verdad digo, no, es que es totalmente lógico, no es comer por dos, pero mi programación Sí, de lo que yo cultural, vi cultural claro, claro, claro. Tu también programación me, cultural es tú date permiso y estás cargando otro ser humano y date, ¿verdad? O sí, sí, sea, sí, hasta que entonces, llenes, hasta que te sacies, hasta que no y puedas más. o sea, y para que te sientas feliz porque estás, ¿no? Como, ya sabes, cargando esa criatura, o sea, no queremos que te vayas a desnutrir aquí, ¿verdad? Yo, bueno, soy nutrióloga de formación, entonces nosotros pensamos en, bueno, yo no, pero en calorías, ¿no? Entonces, bueno, tantas necesitas, tantas debes de comer. Y uno de los mensajes principales que nosotros damos es esto, o sea, no debes de comer por dos, ¿sale? En donde obviamente sí es importante cuidar como las cantidades de energía. ¿Y por qué? A ver, por razones de que obviamente si tú te comes por dos y comieras por dos y si te estuvieras comiendo el doble de lo que necesitas, vas a tener un aumento de peso durante el embarazo que muchas veces a muchas mujeres les cuesta bajar. Y es uno de los problemas, o sea, por ejemplo, la ganancia de peso durante el embarazo es uno de los problemas, o la no regresada a un peso como previo al embarazo, es uno de los problemas de salud pública más importantes en las mujeres en etapas fértiles. Y entonces eso qué te lleva, o sea, por ejemplo, luego te vuelves a embarazar y entonces te embarazaste como sobre un peso ya mayor al que tenías anteriormente. Y luego si tienes dos o tres hijos, ¿sí me entiendes? Entonces, y luego ya te llega una mujer, sabes que después de un par de embarazos ha subido muchísimo de peso y a ver, independientemente de que esto pueda ser como bueno o malo, o sea, para no estigmatizar el peso, ¿sí me entiendes? Que me parece también como importante. Esa mujer va a llegar sintiéndose como que, ¿sí me entiendes? Como que algo mal le está pasando con ella, ¿sabes? Y no se siente bien. Y no se siente bien y entonces vas a tener como una mamá que también va a estar como con mucha culpa por sus ganancias de peso, o sea, sintiéndose mal con ella misma y lo último que necesitas como mamá, o sea, para lidiar con tener un hijo es andarte sintiendo mal, o sea, lo que necesitamos en este mundo son madres empoderadas, ¿sí me entiendes? Que sientan que tienen o sea, como que tienen la confianza suficiente como para lidiar con esto de la maternidad que va a ser un temo, no, por el resto de tu vida, ¿no? O sea, Sí, entonces, no va a ser un ratito y lo ya. último que necesitamos es, ¿sabes? A mamás así que se estén sintiendo como que de pasada hicieron todo mal y subieron un montón de peso ¿sabes? Y se sienten mal con ellas mismas y entran como en un círculo vicioso, pues, de no poder también luego dedicarse a las otras cosas que se les van a venir encima, aparte la lactancia, ¿sabes? La alimentación complementaria, la crianza, etcétera, de este individuo por el resto de sus vidas. Ahí me surge como otra pregunta que es, digo, sin ser pesocentrista, yo tengo muchas tías, entonces
tengo también muchísimas sobrinas y durante mi vida pues he visto como pasar a varias de mis tías durante esos embarazos, ¿no? Y Sí. la recomendación de los doctores es, usted coma, está muy baja de peso, recuerde que está comiendo por dos. Entonces sí, no solamente era cultural, sino también las recomendaciones en ese momento, digo, estoy hablando de que 15 años, 20 años. ¿Tú crees? Yo no estoy muy segura, fíjate. Yo te diría, bueno, sí, sí te creo, obviamente Sí, es sí, tu sí. No, no, no. experiencia, Yo dije, pues no, creo que sí. pero yo creo que también hay, o sea, en este tema del pesocentrismo, ¿sabes? También hay muchísima estigmatización a la ganancia de peso durante el embarazo, Mm, ¿sale? Entonces hay un número mágico que yo no sé de dónde se sacan los obstetras, ¿sale? Que es como, no, habría que hacer una investigación al respecto, pero es como de kilo por mes. sí, Y sí, nada más lo he puedes escuchado. subir eso. Es como, ay, o sea, sí, come todo lo que quieras y siéntete bien, pero no me vayas a subir más de 1 kilo por mes. Entonces la pobre mujer, y aparte, o sea, las tablas de ganancia de peso durante el embarazo, o sea, en ningún lado dice kilo por mes, ¿sale? Y si tú tienes o sea, si tú inicias tu embarazo dentro de un rango de índice de masa corporal normal, que también es una medición no muy adecuada, pues, pero que lleva desde el 2009 y siguen esas recomendaciones, pues, para ganancias de peso durante el embarazo y no han cambiado, ¿sale? Sí, o sea, si tú estás dentro de un rango de índice de masa corporal normal, puedes subir de 11, por ejemplo, a 16 kilos. Y eso no es 1 kilo por mes, o sea. ¿Sabes? Eso es, y, bueno, va a depender muchísimo también de, ¿verdad? Cuánto mides y cuánto pesas, o sea, cuando empiezas, pero pues, se supone que en los 3 primeros meses, en el primer trimestre, no subes de peso, se supone. Ujú. Kilo por mes. ¿Sabes? Cuando en el último trimestre va a ser cuando más ganancia de peso vas a tener, porque es cuando crece el bebé, ¿sale? A mí se me hace pues que también vamos yo te digo porque yo cuando parí a mis hijos, fue ir, ya sabes, a la consulta del Seguro Social para poder obtener mi certificado pues de incapacidad y todo ese tipo de cosas. O sea, lo primero que recibí fue un regaño pues de la doctora, ¿no? Por la ganancia de peso que llevaba. Y yo iba así mordiéndome la lengua, ¿sí me entiendes? Tú no le digas que eres nutrióloga, calladita, te ves más bonita, ¿sí me entiendes? No, no digas nada, no digas nada, pero sí, la verdad, son súper pesocentristas y no quieren problemas ni complicaciones con el embarazo y nada más sube 9 kilos, ¿verdad? Y ya. Te digo, pero es un número mágico que sale de yo no sé dónde, o sea, y se supone. Entonces, a mí me parece que más bien, si tú quieres, el sistema de salud está como apoyando, porque obviamente quizás hay muchas personas que sí suben más de peso que esto y lo que quieren es no tener las complicaciones potenciales del embarazo que sí podrías tener si la ganancia de peso durante el embarazo es mayor, pues, que también existen, ¿no? Obviamente. Es que es raro porque está esta creencia de sí, come por dos, que es como más cultural, pero dentro del sistema más bien yo diría que es como muy, ya sabes, así como o no querer atender a una persona que sí me entiendes, vive en un cuerpo grande y que decide embarazarse. Mm. Eso también es todo un tema, ¿verdad? Que no es tema en el que estamos hoy, pero bueno, ahorita estamos entrando pues a eso. Pero sí, a mí sí me parece que el embarazo es como muy estigmatizante. Y luego también, o sea, la ganancia de peso en el embarazo es muy estigmatizada. Y luego también me parece que está otro tema que es también muy importante, que es que hay diferentes mujeres que están también súper obsesionadas y que no quieren subir de peso porque así en buena onda, ¿quién tiene ganas de subir de peso? Y si de repente te dicen, ay, o sea, pues vas a subir 12 kilos, ¿verdad? Así como que dices, a ver, espérame.
Entonces tienes que tener también una mujer también súper empoderada, y esto a mí me parece un tema muy importante, y lo voy a seguir diciendo porque necesitas una mujer empoderada durante el embarazo, en el parto necesitas una mujer súper empoderada, ¿sabes? Que quiera, que diga, yo quiero parir así, y porque esto es lo que yo quiero para mí y para mi bebé. Porque el sistema no te va a dejar, el sistema te va a hacer que tú hagas, si me te sigas todo un proceso, pues, a ver, aquí tenlo, esta es la postura en la que yo que quiero que tú te pongas para que yo pueda ver cómodamente mientras... Digo, también como se instauró, ¿no? O sea, como la forma más fácil para una de las personas, digo, y en ese tiempo, pues quien puso los procedimientos eran los hombres para que se fuera Sí, de una sí. forma, ¿no? Y Mientras que, pues, nosotros, o sea, entonces, ¿quién necesitas mujeres empoderadas, no? ujú, Necesitas una mujer empoderada para vivir una lactancia materna exitosa, porque la lactancia materna siempre se habla de ella como que, ay, qué bonito, y todo el mundo tiene que dar lactancia materna, pero o sea, si me entiendes, es fuerte la lactancia, se necesita tener, o sea, una cosa es las ganas y la educación que recibas, y otra es ya convertir eso en que sea una realidad, ¿sabes? Y necesitas mucho apoyo y de mucha gente para que eso se logre, y necesitas este, ayuda, y necesitas tú también estar convencida y pasar a través de las dificultades, por ejemplo, de la lactancia. Lo mismo el embarazo y lo mismo el parto, ¿no? Para tener un parto respetuoso, pues. Entonces son como, ¿sabes? sí, Muchos procesos. Entonces lo que necesitas es como apoyar a esa mujer, no. Quizás ahorita, bueno, ya podemos hablar un poco más sobre estos temas, pero obviamente sigue prevaleciendo pues un sistema muy patriarcal, ¿sale? sí. En donde, Me recuerda un poquito a un libro que leí hace como un año y medio que se llama Violencia tétrica. Obstétrica. Ajá. Ujú. Y la verdad plantea cosas muy interesantes que yo nunca me hubiera planteado, porque a veces damos por hecho que, digo, sin meternos tanto en el tema, pero sí ocurre hasta cierto tipo de frases durante el embarazo o que no se le permite a la mamá que va a parir a su hijo, tiene que estar a veces hasta callada porque no puede hacer ruido, O se agendar llevan a tu hijo cuando nace, ¿sí me y entiendes? en vez de Porque estar alguien el que lo quiere contacto. pesar y medir, que, o sea, dime tú, yo siempre le digo a mis estudiantes, o sea, ¿qué importa si sabemos cuánto pesa y mide o sea, nos podemos esperar esa hora dorada, ¿verdad? Para que realmente pueda haber ese contacto piel a piel con la mamá para que se dé la lactancia materna, o sea, ¿qué, o sea, cómo vas a hacer? A ver, parir es difícil, ¿sale? Es difícil para la mamá y para el bebé. Nacer es difícil. Bueno, yo tuve la experiencia de tener dos embarazos respetuosos en agua y en la posición que yo quería estar para yo poder como sentir que yo estaba pariendo a mis hijos, pues no me los Ujú. estaban pariendo, pues por decirlo de una forma. Y eso es una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida, ¿sale? Entonces, las experiencias, pues, de nacer también, y van a tener como, por ejemplo, un impacto en cómo como y cómo no como, sí, porque también, obviamente, regreso a lo mismo, la mujer que decide parir de cierta forma y que se siente respetada, también va a ser una mujer que tiene la mayor capacidad de, por ejemplo, poder dar una lactancia materna exitosa, Y, porque te sientes como con mayor capacidad para hacerlo, pues. y pasando a ahora a la etapa de lactancia, sin tratar de romantizar, y lo veo desde este lado, ¿no? La lactancia me parece que es como como el primer contacto, no necesariamente el primer contacto, pero sí este contacto recurrente con la mamá, con cuando empieza la comida, pero hacerlo totalmente sensible,
llegan todas las sensaciones en donde está el tacto, está el oído, está lo que escucha el bebé, está lo que ve el bebé, está lo que siente. Entonces ahí está como, para mí, como esa conexión muy sagrada entre el niño y la mamá. Digo, sin romantizarlo, porque también No, 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 hay, no. puede que no haya quizás algunos problemas como no hay la suficiente leche materna o que, o sea, la gente no se imagina que sí duele, o sea, o a veces no duele, no lo sé. Ahí te va, así nada más uniéndolo, desde lo Ujú. que hablábamos del parto respetuoso. ¿Cómo te gustaría nacer? Ya sabes, con un luceral aquí para que puedan ver bien, para ver si te hicieron bien la episiotomía, ¿sabes? Como súper alumbrado y salir. Imagínate de estar así bien a gusto dentro del vientre materno, o sea, salir bajo esas condiciones a, por ejemplo, nacer en un espacio en donde pues la música o sea, que te recibe, o sea, te recibe, no sé, un espacio con menos luz, un poco más tranquilo, con cierta música o no, etcétera. Y luego tienes ese espacio en donde te pegan inmediatamente al pecho de tu mamá. Los bebés nacen con un instinto natural de si tú los pones así nada más en tu pecho, van a caminar hacia el pezón de la mamá y se van a prender solos. O sea, pueden buscar videos, o sea, de niños que, o sea, aunque tú no te lo pegues al pezón, ese bebé va a ir por una cuestión de olfato, o sea, arrastrándose hacia el pezón de la mamá. Eso es por un lado. Entonces tienes o sea, la lactancia materna se establece por esta cuestión que se llama la hora dorada, que es que tú le puedas alimentar en la primera hora después del nacimiento, que inicies la lactancia materna para que entonces empiece como la señalización, si me entiendes, de esto es algo que necesitamos estar haciendo, órale todos pónganse como a trabajar en este sentido, ¿sale? Que obviamente está relacionado con sus situaciones hormonales, liberación de oxitocina, etcétera, para que entonces empieces, o sea, se estimule la producción de leche y empiece a salir como la leche y se empiece a establecer la lactancia materna. Entonces me gusta la palabra que estás utilizando, o sea, yo tengo por ahí un podcast también de desromantizando la lactancia, o sea, porque todo el mundo nos dice, ay, sí, qué bonito, ¿verdad? Pero es doloroso, es complicado, sale, hay que las posturas, o sea, para que no te tengas complicaciones, ¿verdad? Como grietas y mastitis y todo este tipo de cosas. Y que por otro lado también puedas, o sea, como ir estableciendo este vínculo, como dices, o que es muy importante. Yo, mis redes sociales son alimentos y emociones. Entonces todos tenemos, por ejemplo, una relación emocional con los alimentos, o sea, desde el momento en el que te hayan dado lactancia materna o no te hayan dado lactancia materna, que tampoco es como que no puedas tener una relación emocional pues con los alimentos. Eso nos genera a todos un vínculo, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la pandemia en donde el tema era, ya sabes, ay, es que todos somos comedores emocionales porque estamos en nuestras casas y vamos corriendo, ya sabes, a la alacena, andar sacando cosas porque no tenemos nada mejor que hacer mientras estábamos enfrente de las pantallas todo el día, ¿no? Eso ahorita, si quieres, hablamos también un poco más de ese tema, pues, de la alimentación emocional, pero la alimentación emocional es un rasgo, pues, que tenemos todos. Sin embargo, obviamente unos con mayor grado y otros no, pero la alimentación emocional se aprende, no se hereda y se aprende ya posterior, pues en otra etapa de la vida que sería como alrededor del 1, 2, 3 años cuando te dicen si no te comes tus verduras, si te comes tus verduras, te doy un chocolate. Y Ahí, nosotros vivimos en entornos que, o sea, si me entiendes, nos hacen ser comedores emocionales enormes. Y entonces no nos enseñan como a regular lo que sentimos, ¿sabes? O sea,
lo que los hacen es como nos dan un premio, pues con un alimento para que nosotros como regulemos nuestras emociones a través de los alimentos. Y tenemos, o sea, eso sí es trabajo que hemos hecho a lo largo pues de investigaciones que hemos hecho en diferentes etapas de la vida, que desde los preescolares tempranos, de 1 a 3 años, los niños entre 3 y 13 años, los adultos, aquí en México, en poblaciones que hemos recolectado datos, o sea, unos niveles de alimentación emocional, de sobrealimentación emocional altos, que se relacionan con índices de masa corporal más altos. Entonces, tenemos mucha tendencia, pues, como mexicanos, a ser comedores emocionales en A ese no sentido. hacerle caso a nuestra saciedad y decir, todavía cabe, todavía hay Ah, un bueno, pero pedacito ese es para el otro postre. rasgo, o sea, ese también es otro rasgo. Ahorita Ok. llegamos a eso, pues, pero esa es otra cosa. Acá es la emocionalidad de la comida por no aprender como a autorregular nuestras emociones. Ay, o sea, está haciendo un berrinche en el súper, ¿sabes? O sea, Le voy el a comprar niño. su gansito. Sí, así es. O sea, bueno, pues que tire un berrinche en el súper. O sea, eso no es un reflejo de que yo sea mala madre. Te voy a llevar al súper conmigo, ¿por qué? Porque ahorita pues es lo que toca, ir al súper, ¿sabes? No te voy a comprar nada, o sea, porque ahorita no es hora de comer, ¿sale? Entonces, y yo voy a ir a comprar mi lista, mira, esto que tengo yo aquí, ¿sabes? ¿Qué es lo que necesitamos? No necesitamos comprar nada más, ¿sale? No, lo único que necesitamos es comprar, comer esto, pues. Y yo sé que no voy, o sea, si yo quiero darle un premio a ese niño, pues se lo puedo dar de otras formas, ¿sale? Quizás le gustan las calcamonías o ir al parque o ir a caminar o salir con su papá o ir al cine o hacer otra, o sea, puede N número de cosas que podemos hacer que no estén relacionadas con la comida, por ejemplo. Si vas al súper, ya le pones, o sea, le avisas, pues, qué es lo que vas a hacer en el súper. Si se tira un berrinche, bueno, pues que se tire un berrinche, ¿verdad? Eso no es un reflejo de que yo sea buena o mala madre. ¿Qué es lo que se siente cuando tu hijo se tira un berrinche en el súper, no? ¿Qué van a decir de mí, si me entiendes, adentro del súper mientras este escuincle está gritando, pues, ¿no? Van a pensar que soy mala madre, que es como lo que nos pasa, ¿no? O sea, una cosa muy humana, ¿no? Si está de De, adultos, hacemos sí, de berrinches adultos. de forma Así es, diferente quizás, pero de no, esto se tiene que hacer como yo quería. así es, exactamente. Y vamos a tener un niño como mucho más autorregulado, pues, en sus emociones y también un niño que va a aprender a autorregular su alimentación mucho más, no buscando los alimentos para satisfacer sus necesidades emocionales. Y volviendo un poquito a la lactancia, Sí, sí, eh, sí. Nos desviamos, pero no, son buenos sí, desvíos. sí, sí, son muy buenos desvíos. Ya vimos que el apetito no solamente comienza desde que nace, ¿no? Sino desde antes con esto de los sabores. Así existe como la inferencia de que podría suceder. También en la leche materna sucede lo mismo. Sí, o sea, toda esta parte o sea, la leche también transmite sabores, ¿sale? O sea, así como el embarazo también transmitía pues sabores, ¿no? Entonces puede como reflejar en cierta medida la alimentación de la madre y esto también significa que el bebé pues está expuesto a una serie de una variedad de sabores desde muy temprano. Entonces, entonces otra vez dices, bueno, pues es parte de lo que consume la mamá. A ver, aquí no estamos echando culpas, ¿sale? Porque también esto es importante, ¿no? Es así como, no, ves, es que ese bebé es muy remilgoso para comer porque su mamá no comía nada durante el embarazo. O sea, a ver, ojo, momento, tampoco se vale, ¿no? Pero podemos decir que podríamos trabajar, pues, en ese sentido y es como la lactancia también forma pues este puente entre el entorno alimentario pues de la familia y la experiencia del bebé. Entonces, el entorno alimentario familiar va a ser mucho pues obviamente lo que traes culturalmente, que era lo que te decía, o sea, si yo estoy acostumbrada a comer
Porque es muy fácil decir, no, es que tú tienes que comer una dieta correcta, ¿sabes? O una dieta saludable y sostenible, que es como lo que nos guía ahorita las guías de alimentación saludables y sostenibles, ¿no? Que salieron en el 2023. Entonces tú tienes que comer una dieta bajo estas características, dieta saludable y sostenible. Ok, entonces, bueno, pues ¿cómo se hace eso, verdad? ¿Cómo se come eso, pues? Entonces, o sea, obviamente tenemos que hacer como mucho trabajo de educación, nosotros como nutriólogos, pero también como mucho trabajo de consejería, o sea, nutricia. Y en ese sentido es como observando las características como muy individuales de cada persona. O sea, ¿cómo le hago para que una persona coma este tipo de dieta en donde sí está comiendo suficientes cantidades de fruta y de verdura y de leguminosas y frijolitos y ya sabes, habas y lentejas y una cantidad adecuada de carne, pero que no todo sea carne y que no estés comiendo como alimentos ultraprocesados y que, etcétera? Bueno, hay una serie de recomendaciones. Pero ¿cómo le hago? O sea, si en mi casa mm, nunca se han comido las verduras, pues ese puente al entorno alimentario familiar, pues voy a ser yo y va a ser mi marido, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, o mi grupo, a ver, estoy muy heterosexual, estuvo mi familia, pero sí me entiendes, o sea, como sea ese grupo familiar, el entorno alimentario sería ¿qué traemos cada quien de nuestras historias a esa mesa? O sea, ¿cómo preparamos los alimentos? ¿De qué forma? ¿Qué tipos de alimentos preparamos nosotros? ¿Qué nos gusta comer y qué no? O sea, a mí no me gusta mucho, a mi Claudia no me gusta mucho el pescado. Entonces, por ejemplo, pues aquí en la casa no se come mucho pescado. Y mis hijos pues no son muy comedores de pescado, ¿sí me entiendes? Porque Ujú. yo no como mucho, porque no me gusta, ¿sabes? Pues se dice que tenemos que comer pescado varias veces a la semana, pues yo esa no llegué yo a la repartición, ¿sale? Con todo y el conocimiento. Entonces, ¿cómo haces que el entorno o familiar incluya todo esto que se supone que debemos de comer? Si yo no traigo eso a mi entorno familiar, pues obviamente tampoco lo voy a pasar a través de la lactancia. ¿Sí me doy a entender? Entonces tenemos que hacer como todo un trabajo, pues, en nutrición se dice educación alimentaria, pero o educación en nutrición, pues, pero a mí se me hace que queda corta nada más la educación, pues a mí se me hace que tenemos que traer la parte de consejería, pues, más en el uno a uno, más de cómo los vamos a decir, o sea, dependiendo de las características pues individuales de cada persona, cómo vamos a ayudarles a que vayan integrando pues esta dieta más saludable y más sostenible. Y también por su contexto, tanto social como económico, ¿no? Mm, Porque existe como algunos reels o memes en Instagram sobre, fui con el nutriólogo, pero me dio salmón. O sea, sí, sí, salmón que no, a ver, yo nunca si lo hago yo en mi que casa. soy mitad inglesa no como salmón aquí porque me da coraje, porque yo siempre digo, bueno, ¿y dónde están los ríos de aguas frías? En México, ¿sí me entiendes? A mí que me los enseñen y luego ya con mucho gusto, ¿sí me entiendes? Pues Ujú. platicamos de hablar, de comer salmón, o sea, ¿por qué? Entonces, esa es la parte también como, hay una parte como cultural del país en donde vivimos, geográfica, ¿sabes? Pero hay una parte como cultural familiar, o sea, yo me puedo horrorizar si alguien toma 2 litros de coca al día, pero si esa es la forma, eso es lo que las personas consumen porque mi abuelo, o sea, te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, no es mío, pero mi abuelo, en un momento dado en su vida, la Coca-Cola le representó, ¿sabes? Un estatus social, porque cuando llegó a poder comprar Coca-Cola, era como que tenía la posibilidad de traer a la mesa, ¿sabes? Símbolo, ¿sabes? De soy capaz de traer esto, si me entiendes, a la familia y al consumo familiar. 30 años después, ahorita, bueno, pues ya sabemos que es así como, pues no sería como lo más conveniente, pero ¿cómo quitas eso o borras eso de la historia de las personas?
cuando significó tanto, ¿sí me entiendes? O sea, es un símbolo y estatus, pues, de esa familia, ¿no? Como para que nada más llegue un nutriólogo a satanizar su consumo de Coca-Cola, pues. ¿Y qué vas a ver si tú toda la vida eso es lo que te han servido a la mesa para tomar toda la vida? Pues tú lo vas a seguir haciendo, ¿sí me entiendes? Aunque llegue el nutriólogo y te diga que lo debes de eliminar. Entonces no es que nosotros lleguemos y me entiendes y ya, ay no, es que tienes que dejar de tomar Coca-Cola. O sea, ¿estoy yo dispuesto a hacer ese cambio o no? Y si no estoy dispuesta a hacer ese cambio, bueno, entonces, ¿qué otra cosa podremos cambiar? Y ya negociamos, pues, para mejorar una alimentación, ¿no? La pregunta que te hice sobre si los sabores pueden influir en las preferencias alimentarias de los bebés que van a ser niños y luego adultos, ¿no? Entendí que va más allá de simplemente los sabores, sino es como todo el contexto de que, quizás tener la disponibilidad, tener el conocimiento, tener el ambiente, ¿no? Porque si siempre estoy alimentando a mi bebé en un lugar donde hace mucho ruido o que la mamá tenga mucho estrés durante la lactancia o, O durante eh, el embarazo. ajá, creo que la alimentación no solamente se reduce a sabor, sino se reduce a, digo, sino, no se reduce solo al sabor, sino que intervienen más variables y sería muy reduccionista solamente decir, sí, el sabor influye y hay varias cosas que influyen. Sí, pero, o sea, influye desde la hora en la que te levantas a darle de comer, Si también la hora en que dormiste, te... si no dormiste, o sea, Ajá. si, cómo te sientes. Por eso se llama entorno alimentario, o sea, porque es todo una serie de factores. Y falta saber los que nos falta todavía saber, ¿no? Porque cada vez se nos van apersonando más, pues, si tú quieres, que son importantes, ¿no? O sea, ahora hablamos de cosas como microbiota, ¿verdad? Del niño, de la mamá vaginal, del parto, que si le hicieron cesárea, que si no le hicieron. Me preguntaste al principio, ¿qué ha cambiado en los últimos 30 años? Un montón, ¿no? De información, este tipo de cosas, ¿no? Hablamos de la relación del eje intestino-cerebro, por ejemplo, ya de ese tipo de cosas. Hablamos también o sea, ¿tú crees que no impacta, por ejemplo, el estrés? O sea, ¿tú crees que no impacta, por ejemplo, que tengas o no acceso a salud? O sea, ¿en dónde voy a parir y cuánto me va a costar? ¿Sí me entiendes? Mientras que, ay, voy a parir en el hospital no sé qué, porque ahí me siento yo muy cómoda y me van a dar todos los servicios, mientras cómo le voy a hacer para pagar mi parto, por ejemplo. Si no tengo, por ejemplo, seguro social o seguridad social de algún tipo. Muchas cosas impactan y afectan. Y luego está, por ejemplo, también la parte genética, ¿no? O sea, obviamente, pero contrario a lo que antes era así como, no, es que la parte genética, ya sabes, es el 80%. No, o sea, finalmente nuestros genes son este dicho que dice, ¿no? Que nuestros genes son, ¿cómo se llama? Como las balas, pues, pero Ujú. quién dispara o no dispara la pistola, pues es el medio ambiente. Y ahora con estudios de epigenética, que es cómo el ambiente cambia nuestro ADN, ¿no? Así es, exacto. Entonces o sea, cada vez, es más, cada vez se vuelve como más complejo, ¿no? Me parece. Hace ratito hablabas sobre rasgos del apetito. ¿A qué te refieres con rasgos del apetito? Bueno, este es un trabajo que yo hice como durante mi doctorado. Entonces, no todos los niños comen igual. No todos los niños tienen el mismo apetito, ¿sale? Y entonces a veces como interpretamos, si tú quieres, estas diferencias como conducta, ¿no? Ay, pues es que es muy quisquilloso o es un picky eater, ¿sale? O come mucho, pues, pero en realidad estas son como, muchas veces son diferentes como expresiones biológicas de cómo comemos. Un poco como el temperamento, pero aplicado a la alimentación.
¿ok? Entonces, los rasgos del apetito son características relativamente estables que tenemos que describen cómo una persona se relaciona con la comida. Entonces, dos de los rasgos así que más se han estudiado es, por ejemplo, qué tan sensible eres a la saciedad, a tu nivel de saciedad, y qué tanto respondes a estímulos externos y qué tanto, por ejemplo, disfrutas la comida. Y en este sentido, qué tan remilgoso eres, qué tan rápido comes, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo, los dos más estudiados es qué tan sensible eres a la saciedad. Hay personas que nacen así, porque son rasgos que tienen un alto grado de heredabilidad. La sensibilidad a la saciedad y la respuesta a los alimentos, le llamamos, que es esta respuesta externa a los alimentos. Entonces, si tú tienes una respuesta a la saciedad muy baja y una respuesta a los alimentos muy alta, pues vas a tener una persona que va a comer, ¿sí me entiendes? Y que no vas a ver ni cuándo se sacia, ¿sale? Y lo vemos en niños y lo vemos en niños desde que nacen. Tú tienes un niño que, hazte cuenta, desde que nace, tú puedes reconocer si le enseñáramos a las mamás, o sea, a que lo reconocieran. Tú tienes un niño, por ejemplo, que muy baja sensibilidad a la saciedad y una muy alta respuesta a los alimentos y vas a tener un niño con un apetito muy ávido. Entonces tú estás acá en el rollo de, ay, la lactancia materna, sí, y le estás dando y dando pecho porque el niño te está pidiendo y te está exigiendo comer todo el tiempo, ¿sabes? Es como una Y frase que he escuchado que dicen, oh, pues ya se me acabó la leche y necesito prepararle aparte fórmula. a veces Ok. puede relacionarse con eso, pero es hasta niños que sí, como que siento que se me acaba la leche y le tengo que seguir dando. Lo que Mm, pasa es que entre más estimulas, tú más produces leche. O sea, tú puedes darle de comer a gemelos y a los dos, o sea, alimentarlos perfectamente, ¿sabes? Porque entre más succión, más producción. Así funciona. Siempre hay días de ajuste, entonces la mamá, ay, se preocupa, ¿no? O sea, así como, bueno, pues el niño está empezando a crecer. Acuérdense que triplican su peso al nacer y duplican su estatura, su talla, longitud, perdón, en el primer año de vida, un niño. Entonces es muchísimo, o sea, ¿sale? Entonces tienes niños, por ejemplo, que pueden tener un apetito súper ávido y entonces no sabes ni cuándo se sacian y te piden leche y tú sigues produciendo y produciendo leche. Y luego de repente los mides y los pesas, por ejemplo, a los 4 meses que se supondría que tendrían que haber duplicado su peso, ya lo triplicaron del nacimiento, el peso al nacimiento. Y tú dices, ay, pero es que yo le estoy dando lactancia materna, no hay ningún problema. No hay ningún problema, o sea, ¿qué vas a tener cuando ese niño tenga 1 año de edad? Y te digo porque estos son los casos que vemos nosotros ahí, a veces en el hospital, a veces con los alumnos, etcétera, ¿no? O Y, sea, son y casos reales de niños que tienen un apetito muy ávido. Y estos son rasgos del apetito. Con estos nacemos. Si nosotros pudiéramos de alguna forma medirlos, entonces reconocerlos, de menos ayudarle a los papás a reconocerlos. También puedes decir, a ver, no todo se sacia con comida otra vez, ¿no? O sea, le enseñas a ese niño a regular pues su forma de comer y aprendes con estrategias pues conductuales, por ejemplo, con distracción o con otro tipo de cosas, a no estarle resolviendo todo con comida pues a ese niño. Esos rasgos son estables a lo largo de la vida, pues entonces los vemos en niños al año, 3 años, 5 años, 6 años, ¿sabes? Los vemos en los adolescentes, los vemos en los adultos, pues lo hemos medido en todas las etapas de la vida. Entonces hay estos rasgos pues se asocian de alguna forma pues con el medio ambiente. Entonces si tú tienes un medio ambiente, si tú eres una persona que tiene muy baja respuesta a la saciedad y muy alta respuesta, por ejemplo, a los alimentos y vives en un entorno obesogénico, que es el que le llamamos, ¿no? De acceso a un montón de alimentos. O sea, yo digo, yo trabajo en el Cooks y
O sea, das 5 pasos, o sea, no pasan 50 metros y alguien te está vendiendo algo de comer, ¿sabes? O sea, es así como brota la comida, como champiñón brota la comida, ¿no? En cada espacio. O sales, ¿no? Una tiendita, otra tiendita, alguien vendiendo comida, una cafetería. O sea, vivimos en entornos en donde la comida todo el tiempo está como a nuestro alcance. Y eres una persona que heredó, ¿sí me entiendes? Tener esta alta respuesta a los alimentos, pues ¿qué vas a hacer? Pues vas a comer, ¿no? Si alguien no te enseña cómo a regular Y, desde que naces. y creo que lamentablemente, o sea, la cultura mexicana apoya mucho ¿Sí? como el buen comer, tiene buen diente, o si el niño está gordito es porque está bien, Está si el niño sano. está delgado es porque no, o sea, está muy Sí, así delgadito. es. O apoya a que, o sea, sabes, la abuela, llegas a casa de la abuela o la suegra y entonces ¿sí me entiendes? O sea, si no le aceptas la comida que te está ofreciendo, uff, o sea, no me quiere. O no se termina el plato, Así lo es. que ya hablamos, ¿no? Es Entonces como, son formas otra vez culturales, son estos entornos, ¿sí me entiendes? Alimentarios, pues, en los que vivimos. Estos rasgos, como te digo, pues como que si fuera un rasgo de temperamento, ¿no? Pero nada más como aplicado a la alimentación. Entonces, ¿qué tan sensible es a la saciedad y qué tanto responde a estímulos externos? ¿Qué tanto disfruta de comer? ¿Qué tan quisquilloso es para comer? Etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos, pues, es a través de instrumentos psicométricos, que ahí es donde la parte del doctorado en psicología, pues, a través de estos instrumentos psicométricos que hemos desarrollado, me tocó trabajar con la doctora Jane Wardle, que desarrolló un instrumento muy famoso que se llama el CBQ, que es un cuestionario para conductas alimentarias en niños, pues. y tú lo Y tradujiste y lo adaptaste a la sociedad mexicana, ¿no? ahorita sí, pero mi Ah, trabajo doctoral originalmente fue el adaptarlo para adultos, porque ya ok. estaba la adaptación para bebés lactantes, niños, y luego yo dije, ay, pues yo quiero, yo como había trabajado mucho con adolescentes, entonces dije, ah, pues para adolescentes, y ella me dijo, pues para adolescentes y para adultos. Entonces, primero allá los adapté pues a adolescentes y adultos, y aquí validarlos, sacarles la validación y confiabilidad para una población mexicana de los Entonces, instrumentos. entonces sí es posible que una mamá pueda identificar el nivel de sensibilidad a la saciedad de su hijo. Sí, no recomiendo que vaya a bajar el cuestionario y lo vaya a llenar, si me entiendes, porque tiene 35 ítems y pues, son cuestionarios que más bien debiera de aplicar. Y yo digo que son más como para investigación, si me entiendes, no, ni siquiera tanto para uso clínico. Estamos viendo si lo trabajamos para poder más bien, ya sabes, hacer una como herramienta de cribado sencilla para y órale ya, ¿no? O sea, el tema no es tanto de que sí tengo, o sea, el tema es qué hago. O sea, primero, esa mamá, si se da cuenta y sabe que existe un personaje en la vida que tiene alto respuesta a los alimentos y baja respuesta a la saciedad, que es, por ejemplo, su hijo, que sepa cómo ayudarle, pues, a su hijo. ¿Sale? Ese es el tema para mí, desde que nace. Ya cuando va creciendo, hazte cuenta, o sea, ya se empiezan a desarrollar otros rasgos, por ejemplo, el de el ser un picky eater, ¿no? Que nosotros le llamamos ser como muy remilgoso para comer. Y ese picky eater que también tiene, por ejemplo, un grado de heredabilidad muy alto que se va desarrollando como entre el año y los 3 años. Si tiene un grado de heredabilidad muy alto y sabes, o sea, y tú como personal de salud, un profesional de salud que trabaja pues con este grupo de personas y sabes que los niños tienen, por ejemplo, son remilgosos, pues lo que puedes hacer es ayudarles a las mamás para que no se sientan culpables porque sus hijos solo comen, ya sabes, tortillas con joco, que era lo que comía el mío.
O Muy sea, específico, muy específico. muy específico, ¿sale? Durante mucho tiempo comía puro tortillas con jocoque, ¿no? Y, Entonces, y les ayudas, pues. en este caso, ¿quién sería el profesional para acudir? ¿Es un psicólogo? ¿Es un nutriólogo? ¿Es alguien que haya Un hecho una pediatra. mezcla? Oye, los pediatras, o sea, sería para mí, Ajá. sería una mezcla, porque son temas, y hay grados, ¿no? O sea, tienes a un niño remilgoso que se le va a quitar, tienes ya un niño con una selectividad alimentaria y luego ya tienes un niño, si me entiendes, con un ARFID, que ahí no, ahorita no nos vamos a meter, ¿sale? Porque aquí nos vamos a estar otras 2 horas y no, no creo que sea lo más adecuado para tampoco para tu audiencia. Pero hazte cuenta, a mí me parece que es, por ejemplo, tal vez un tema que llegan directamente con el pediatra, ¿sabes? Y empieza a ser como el tema aparece, ¿no? Si tienes un pediatra que no piensa que puede hacer todo solo, ojo, porque yo trabajo con muchos de esos, pues. O sea, con muchos pediatras. Lo bueno es que conocen que nosotros también podemos trabajar con ellos, pero son, o sea, si tienes un pediatra que realmente pudiera colaborar con un equipo multidisciplinario más grande, sería mucho más interesante, porque las personas que nos vamos a pasar como más tiempo trabajando cómo hacer la repetición de los alimentos, qué tipos de alimentos irle variando, y vamos a ser los nutriólogos. Y los terapeutas van a ser las personas que van a trabajar como mucho más con la parte de o sea, que puedas tener, por ejemplo, un terapeuta que trabaje más como toda la parte sensorial de los alimentos, ¿no? Mm. Entonces puedes hacer un equipo bien bonito, ¿sale? De diferentes personas que trabajen los temas, en lugar de, si me entiendes, yo soy el pediatra, sábelo todo que va a resolver todo el problema únicamente. Porque me parece que son temas muy interesantes para equipos multidisciplinarios, padres, pues. Sobre todo ya cuando llegas a los temas de selectividad alimentaria y o sea, por ejemplo, ya de un ARFID franco, en donde sí se necesita, pues, a un equipo más grande, pues, de personas que puedan ayudar a resolver el tema. ¿Qué es un ARFID? Ajá. Está descrito en el DSM-5. Mm. Es Conducta un alimenticia. trastorno ya del DSM-5 Ok. sobre o sea que hay quien le llama pues selectividad alimentaria, pero ya estamos hablando quizás como más acompañado con algún espectro autista, por ejemplo. Ok. Se Y hay, supone que no en la definición del DSM-5, pero en realidad estás hablando de niños que tienen como ya un trastorno, pues, ¿no? Ya es patología. Si lo vieras en un continuum, entonces estarías hablando de ser remilgoso, de tener neofobia, que es como no aceptar alimentos nuevos. O sea, ser remilgoso de guácala, no quiero comer esto. Tener neofobia, que sería la parte de no me gustan probar alimentos nuevos, que se quita generalmente, te dura 2, 3 años, a ver si se va quitando, a tener una selectividad alimentaria en donde solo quiero comer ciertos alimentos y eso sí me podría durar como un poco más extensa, ¿sí me entiendes? Me podría durar, no sé, más años, a tener ya un ARFID, que sería como un trastorno ya psiquiátrico, pues, en donde la dificultad hasta para deglutir de diferentes texturas, de diferentes sabores, que tiene implicaciones obviamente sobre el peso de la persona, porque pues no hay depende de lo que ganancias se de haya peso. escogido, ¿no? Si no es mucha Ujú. proteína o si es cierto No, tipo no, de... porque va a ser, o sea, muy selectivo también. Ujú. Está también muy caracterizado por la selectividad. Y en cuanto a estos rasgos en general del apetito, de la saciedad y de estos estímulos externos, de qué tan sensibles somos, ¿hay diferencias entre los niños y las niñas?
Sí, sí, hay muchísimos estudios, hay revisiones sistemáticas y, o sea, sí me entiendes, hechas. Sí, sí te vas a encontrar de diferencias, por ejemplo. También te las vas a encontrar más, por ejemplo, a nivel de adolescencia. Entonces, más emocionales las mujeres, menos, creo que menos capacidad de saciarse los hombres. Si bien me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo así la revisión exacta, pero más o menos. Sí, sí hay diferencias entre los géneros. Y no solamente por genética, sino también por contextos, ¿no? De que a los hombres generalmente se les permite más comer o Probablemente así. sí. Y pasemos a nuestro último tema, que es la obesidad infantil, que podría haber sido todo el capítulo. Todo, o Ajá. sea, sí. Ya vimos sobre el embarazo, la lactancia, que tanto influyen como lo que se come, pero no solamente es lo que se come, sino todo lo que hay alrededor, disponibilidad, sabores, hasta misma la saciedad. Si uno es sensible a la saciedad, por ejemplo, la Mm. mamá es sensible a la saciedad propia, entonces va a distinguir o le va a dar como, no sé, más ansiedad que el niño si lo sepa o no lo sepa. Podría Mira, ahí. ahí es una es una relación bidireccional, o sea, no hemos hablado sobre las prácticas parentales, pero las prácticas, o sea, porque tú dices, bueno, pues yo tengo dos hijos y puedo tener un hijo que come de una forma y el otro que come de otra, pero yo soy el mismo papá y les doy a los dos de comer de forma diferente. Es bidireccional porque el apetito, o sea, yo tengo una forma de parentar a mis hijos, entonces puedo ser súper estricta o como yo le digo, mamá barco, ¿sabes? Así que muy Ujú. permisiva, pues, ¿no? Otra vez en un espectro. ¿Sale? Pero también si tengo un niño con ciertas características o que presenta ciertos rasgos, entonces, ¿cómo va a ser mi forma de alimentar a cada uno? ¿Sale? Entonces, los padres como más autoritarios tienden a tener hijos que van y se escapan, ¿sabes? Y que, pues como no los dejas comer nada en casa, o sea, se van a la fiesta del amigo o se van a la casa del amigo o se van a la tiendita y se compran lo que sea y comen a escondidas, por ejemplo. Y eso puede pasar desde muy chicos. Y si tienes a papás que, por ejemplo, no ponen ninguna estructura también, ¿sabes? Y los dejan comer a la hora que sea, como sea, eso también puede causar como problemas, pues. Entonces, esta relación, pues, de la obesidad, de la obesidad infantil, pues, obviamente no es algo que aparece de repente, tiene todos estos factores que ya mencionaste tú, todo lo que vimos en el embarazo, toda la programación metabólica, toda la parte de la genética, toda la parte del medio ambiente, o sea, porque la genética de que, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo no altos o bajos niveles de saciedad o alto o bajo niveles de respuesta a los alimentos, y todo esto se va como construyendo, ¿no? Y tiene como mucho más que ver con cómo se encuentran pues las características del niño y también las características del entorno en el que crece. Entonces es una relación como bastante compleja entre su genética, su entorno, pues su medio ambiente, pero que de alguna forma, hazte cuenta, bueno, la teoría con la que nosotros trabajamos, que es la teoría de la susceptibilidad conductual, nos dice que finalmente estos rasgos juegan pues una parte importante, si tú quieres, en disponer, pues, disponer un factor que de alguna forma, dependiendo de su genética, pues, personal y del entorno en el que vive, si eso lo va a llevar o no a tener una tendencia a subir de peso o no. ¿Qué es ¿Sale? lo que comentaba sobre los contextos obesogénicos? Obesogénicos. Ujú, ¿Serían estos sí, de... entonces, si yo nazco, imagínate, si yo nazco con una muy alta respuesta a la saciedad y muy baja respuesta a los alimentos, pues de alguna forma estoy como protegida genéticamente.
Pero si yo nazco con una genética, si me entiendes, una tendencia a tratar de comer de más y aparte estoy en este ambiente obesogénico y eso es a la que estoy expuesta pues todo el tiempo, pues la probabilidad de que yo pudiera en un momento dado como subir de más de peso, este, pues es mayor, ¿no? Entonces hay niños más sensibles a las señales externas y hoy vivimos en estos ambientes que están llenos de señales externas, que era lo que te señalaba hace rato, ¿no? De que das un paso y hay comida. ¿Cuál crees que sea una pregunta que no nos estamos haciendo lo suficiente sobre el desarrollo del apetito o sobre el problema que tenemos específicamente de la obesidad infantil? Yo creo que todavía estamos tratando de entender cómo mejor se pueden desarrollar como estas trayectorias a lo largo de la vida, o sea, qué factores van jugando, o sea, aunque tú hayas nacido con factores como que, como baja saciedad y alta respuesta a sensibilidad a los alimentos, respuesta a los alimentos, no sabemos qué tanto o sea, a lo largo de la vida, cómo esas trayectorias se van desarrollando, falta eso. Y que no solo quién tiene mayor riesgo, sino cómo ese riesgo va cambiando, ¿sabes? Cómo se amplifica o cómo se modula según las experiencias, ¿no? El entorno actual en el que vivimos no es neutro, ¿no? Está como diseñado para captar como nuestra atención y para estimularnos hacia el consumo. Eso es lo que vivimos en los supermercados, en las tienditas, en, ¿no? Los tipos de productos que nos hacen comprar, ¿no? Entonces un niño con ciertas características pues de apetito puede ser como más vulnerable a ese contexto o no. Y obviamente también los padres pues que tengan van a ser o no más o menos susceptibles a poder proteger contra ese entorno. Pues por ahí va. ¿Algo más que te gustaría agregar antes de terminar? Yo creo que pues seguimos como muy enfocados en qué deberían de comer los niños, o sea, y que quizás menos en cómo aprenden a relacionarse con la comida, ¿no? Ahí pues es como la invitación, si me entiendes, a seguir estudiando estos temas, porque obviamente necesitamos resolver muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos acompañar a los niños a que aprendan a escuchar sus propias señales en un entorno que constantemente los está interrumpiendo, pues, de escuchar sus señales, ¿no? Entonces, desde, ya sabes, redes sociales y pantallas y ruido e información y todo, dependiendo de las edades, hasta desde cuando están como muy chiquitos, pues, cómo los vas enseñando a hacer esto, ¿no? Porque finalmente la relación con la comida no se va a enseñar con reglas, sino se va a construir con experiencia, con las experiencias que tengamos alrededor de nuestra comida, pues. Digo, y tampoco creo que no necesitamos como ser investigadores de profesión, sino también como papás, hermanos, sobrinos, poner atención en las conductas que tienen o que nosotros mismos podríamos empezar por ahí, que nosotros mismos tenemos hacia con la comida. Hacemos nuestra propia investigación de cuándo sí comemos, cuándo no comemos, para después de ahí ver si necesitamos algún tipo de intervención o pedir ayuda. Así es, y no es, o sea, a la hora de estarnos reconociendo, no es como estarnos culpabilizando, ya sabes, echándonos la culpa y ese tipo, para nada, o sea, ni a los papás, ni a los niños, o sea, para mí la alimentación finalmente es como un viaje de autoconocimiento. Cuando me hago estas preguntas de cómo, ay, mira, ve, yo también soy una persona, así me entiendes, que tiene muy baja saciedad y muy alta respuesta a los alimentos, sale, bueno, pues ¿qué voy a hacer? No para restringirme en este mundo también de no se vale comer nada y todo lo tienes que comer super fit, ya sabes, y si no es así como de tal forma y tal forma, no es buena comida. No, sino que lo hago porque me ayuda a conocerme a mí misma más, ¿no? Y me ayuda a relacionarme también con las otras personas de otra forma. Por eso me gusta la psicología de la alimentación. Muy interesante. Doctora Claudia Unot, la verdad es que lo vuelvo a repetir, ha sido un honor que tú estés aquí
el día de hoy. Disfruté mucho esta plática y sé que nuestra audiencia también la disfruta. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer, de verdad.